Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a entrar de lleno al curso de Kabbalah, un pequeño curso. Yo quería aclararles varias cosas. Hay gente que en cuanto escucha la palabra Kabbalah, tienen un concepto erróneo de lo que es la Kabbalah. Piensan que es una cuestión de adivinación, de superchería, de cosas que ni al caso. O sea, la Kabbalah tiene que ver con, es la parte espiritual del judaísmo, pero no tiene nada que ver en sí con la religión. O sea, está ligada, pero no es religión el conocimiento de la Kabbalah. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con, la primera clase de este pequeño curso. Como les explicaba o les platicaba más bien en otro video, yo toda mi formación en esta área espiritual tiene que ver con este conocimiento. Entonces, pues es lo que yo conozco, lo que yo creo, y es por eso que decidí dar este curso. Bueno, entonces voy a compartir pantalla para ir llevando unas láminas. Y estamos en... a ver, vamos a hacer un pequeño repaso y les voy a dar algunos conceptos nuevos también que no mencioné en la introducción. La Kabbalah es un conocimiento espiritual del judaísmo, como les explicaba hace rato, y viene de la palabra lekabel, que quiere decir recibir y aceptar también. ¿Qué es lo que estamos recibiendo? Bueno, el instructivo de vida a partir de la decodificación de la Torah por medio del Zohar. El Zohar tiene como la parte secreta de todos los escritos de la Torah. La Torah parece ser como nada más una serie de historias bíblicas, pero no, en esas historias bíblicas siempre hay un trasfondo y un mensaje que nuestro creador nos quiso dar para que nosotros con esto trabajemos, y en realidad es un instructivo de vida. Este conocimiento es un camino espiritual con acceso a quien lo quiera seguir. Todo es energía y la Kabbalah nos enseña cómo podemos relacionarnos de la mejor manera con la energía. Hablamos también, es como un medio repaso de la introducción que grabé la vez pasada. También hablé de la luz directa y de la luz indirecta, que la luz indirecta es retornante. Por ejemplo, la luz directa es cuando gente se junta a hablar de otras personas, gente que habla de gentes en nivel más bajo. Entonces, llega como una recarga de energía cuando la gente está hablando mal. Imagínense una escena donde llega alguien a una mesa de una boda o de alguien, ay, ¿qué creen? El chisme del momento, les voy a platicar y todos, dime, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Entonces, la verdad, se genera una energía fuerte donde todo el mundo se recarga de estar en el chisme, o sea, es terrible, pero bueno, es como el que más como humanos nos gusta hacer, pero la verdad es terrible porque deshace uno a la persona de la que está uno hablando. Entonces eso es un nivel muy bajo, es el peor de los niveles. Y ese escalar luz directa, ese es un ejemplo, no es que sea el único ejemplo. El sacarse también lotería o eso también es luz directa porque no se trabajó por esa luz, por esa energía. También las drogas, el alcohol, también generan luz directa. De momento sienten bien, pero en cuanto se pasa el efecto hay un vacío terrible. Sin embargo, la luz por la que uno trabaja, por la que uno hace que la crea, bueno, la jala más bien, esa es la que se queda y permanece con nosotros todo el tiempo. Un poquito de historia para contarles cómo es que salió esto del Zohar. En el año 70 de nuestra era, Rabbi Shimon Bar Yochai
huye de la invasión romana de Jerusalén y se esconde en una cueva con su hijo Eleazar por 13 años. Y por inspiración divina, él escribe el Zohar, que se le revela con el conocimiento de la Kabbalah. En el siglo XVI, Itzhak Luria, el Arizal, el Arizal o Akadosh, el Arizal Akadosh, crea la Kabbalah contemporánea y la Kabbalah luriánica. O sea, es como una interpretación más sencilla de lo que es Kabbalah. Los primeros escritos, el Zohar, lo que hizo Rabbi Shimon Bar Yochai, pues es un poquito más complicado estudiar, y lo que hizo Rabbi Itzhak Luria fue facilitar un poquito todos los conceptos. Entonces, es un libro, sus escritos fueron mucho más digeribles para quien estudiaba Kabbalah. En ese mismo siglo, pero prácticamente Rabbi Abraham Azulay, nació casi cuando falleció Itzhak Luria. Él abre la posibilidad de que todos puedan estudiar Kabbalah. Antes estaba súper prohibido. Yo no sé si es de ahí que se queda la cuestión de que la gente piensa que es algo oculto, es ocultismo, bueno, sí era oculta porque no la podía estudiar todo el mundo. Estaba solamente destinada a gente, hombres mayores de 40 años que estuvieran casados y que tuvieran estudios previos de Mishnah, Gemara, Torah, o sea, todos los estudios religiosos antes de llegar a la cuestión de la historia de la cuestión del Kabbalah, del estudio de la Kabbalah, porque decían que se volvían locos. Entonces, estaba totalmente vetado el estudio y el conocimiento de esto. Sin embargo, Abraham Azulay, Rabbi Abraham Azulay, abre todo esto, lo abre y más bien dice, todos tenemos que saber Kabbalah. Esto es un regalo del Creador para que todo mundo lo podamos poner en práctica. Esto es una información indispensable. Hay varios niveles, hay niveles de estudio de la Kabbalah. Uno se llama Sitrei Torah, que es lo que permanece oculto a la fecha todavía. Por ejemplo, son meditaciones muy profundas que pueden llevar a la persona que efectúa estas meditaciones con ciertas información que da el Zohar, puede llevarlos a tocar planos energéticos que no pueda manejar, y quizá de ahí que se deriva que piensen que se volvía loca la gente, y sí puede llegar a afectar meterse en este tipo de estudio tan profundo. De hecho, a veces cuando yo alguna vez intenté tomar unas clases de algo un poquito más profundo y no lo entiende uno, o sea, no es fácil de entender. Tiene uno que tener como que más conocimiento para poder entender de lo que se está hablando. No sé, había gente que le daba sueño, otros que nos quedábamos como que, ¿qué es esto? No entiendo nada. Y bueno, y la otra parte de estudio de Kabbalah es Tamei Torah, que es lo que está revelado. Esta última parte es la que estudiamos, por ejemplo, en este curso básico, y la que puede estudiar todo el mundo sin problema, ¿no? Aquí en todo lo que es el estudio de Kabbalah se utiliza mucho la gematría. La gematría nos dice que cuando una palabra tiene la misma numerología que otra palabra es porque hay una relación. Entonces, en este caso, luz se dice Or, se escribe Or, tiene un valor numérico de 207, y Ras también tiene un valor numérico de 207, que es también como un secreto lo que está atrás. También secreto se dice Sod, pero en este caso, estamos equiparando Ras, que tiene la misma numerología. Entonces, quiere decir que la luz no es que está tan fácil de jalar o de poder conectarse con ella, sino que tiene que ver con una parte oculta de la Torah, por ejemplo, donde nosotros tenemos que ir
con el estudio del Zohar y eso, tenemos que ir trabajando nuestro nivel de conciencia para poder ir aumentándolo y a la vez guiándonos con todas esas estudios o todo ese conocimiento que nos va dando la parte oculta de todo lo que viene en la Torah. Or Pashut quiere decir luz simple. Esto es que hay solo una luz y nosotros determinamos su uso, o sea, la forma en que nos relacionamos con ella, lo que decía hace rato de luz directa, luz indirecta. La luz directa es efímera, la luz directa es retornante, como expliqué hace rato. Los chismes, que era lo que les comentaba, y que en realidad quiero que nos quede muy claro, porque habrá gente que diga, ay, bueno, es que yo llegué a la mesa y estaban hablando, y yo de ahí, ¿qué puedo hacer? Que, pues déjenme decirles que nada es casualidad. Si la gente llega a un lugar donde se está hablando mal de otros, es por algo. Y si llega y se queda a escuchar, finalmente es corresponsable del lugar en donde está, o sea, no se exime de responsabilidad. Quizá no es casualidad que esté en ese lugar, más bien nunca es casualidad. Quizá tenga esa persona que poner un alto, hacer alguna alusión a que no está bien que se hable de otros, a darles una explicación quizá de cómo funcionan las cosas para que esa gente tenga consciente que no está haciendo bien hablando de otros, ¿no? Hay otro nivel de luz que es cuando la gente habla de cosas. O sea, el segundo nivel que no es malo precisamente porque no se está hablando de gente, pero pueden hablar, no sé, del cine, de deportes, de cualquier otro tema, de cosas intrascendentes, me refiero a que no va a dañar a alguien más, ¿no? Y el primer nivel, bueno, el menos malo es cuando se habla de conocimiento o de ideas, que es como que platicar, por ejemplo, de Kabbalah, de cosas más positivas, que en realidad nos ayude a tener un poco de conciencia o a trabajar en eso, pues ese es el mejor nivel, esa es la mejor plática en realidad. Sabemos que pues no nos vamos a pasar hablando de eso, pero siempre hay que tratar de evitar que estar en un lugar donde se está hablando mal de la otra persona, de otras personas, porque en realidad de verdad afecta muchísimo, muchísimo a nuestra conciencia, a nuestro crecimiento y a todos los que están escuchando. Bueno, para revelar luz hay que hacer un esfuerzo y siempre lo mejor es encontrar un balance entre lo material y lo espiritual. Sabemos también que no se encuentra la plenitud en el mundo material, pero también quiero comentarles que la revelación de luz o la energía, el crecimiento en realidad está en nuestro medio ambiente. O sea, hay gente respetuosamente se los digo respetuosamente, que se va a algún lugar de meditación y se aleja de todo el mundo. Y en realidad ahí no hay trabajo, hay trabajo espiritual de una forma, pero no el día a día, el tener los embates de diario es lo que hace tener un crecimiento mucho más fuerte, porque no es fácil diario estar pendientes de todas nuestras actuaciones, de cómo nos comportamos. Sin embargo, en un lugar apartados, pues es un poco más sencillo, ¿no? Dios es el infinito deseo de compartir, o sea, Dios no tiene ninguna necesidad de recibir. Él solamente, el creador, solamente comparte y nos da. Olam es mundo, que tiene también, si cambiamos las letras, en hebreo no existen las letras vocales, sino nada más las consonantes. Entonces, Olam son las mismas consonantes y se puede también leer Alem, que Olam es mundo, Alem es escondido. Estamos en el mundo de los efectos y las causas ocultas. Las semillas están cubiertas. Esto quiere decir que nosotros estamos en el mundo de
de los efectos de lo que causamos en otra vida, de lo que hicimos en otra vida. La semilla siempre, o sea, la causa de lo que estamos viviendo siempre está oculto. Sería muy fácil el trabajo si tuviéramos muy claro todo lo que tenemos que hacer y supiéramos por qué estoy haciendo, por qué me está pasando esto. Si lo tuviéramos tan claro, pues no habría un trabajo real, ¿no? Todo lo que vale la pena está, la semilla de un árbol se entierra y no se ve. Y ya después de ahí, bueno, crece un árbol muy bonito. Entonces, es lo que vale la pena cuando la semilla está oculta, o sea, el trabajo real, ¿no? También un bebé, pues también está oculto. Entonces, venimos en realidad a transformarnos para poder tocar vidas en este plano. Cuando le damos sentido a lo que hacemos, se vuelve absolutamente mágico. O sea, cuando nosotros sabemos por qué estamos aquí y el trabajo que estamos haciendo y estamos conscientes de compartir, de estar pendientes de todo nuestro comportamiento, pues todo esto se vuelve mágico, o sea, cambia nuestra perspectiva. Es como si viéramos la misma película desde otro punto de vista. La Kabbalah nos enseña que vivimos en el marco de realidad del 1%, o sea, en realidad estamos en un mundo de total ilusión. Esto quiere decir que nosotros no percibimos todo lo que hay a nuestro alrededor. No vemos cosas, vemos como una parte, pero en realidad no vemos todo. Hay entidades, energías. Por ejemplo, se los voy a poner un poco más científico. Las cosas físicas que no vemos son las ondas, por ejemplo, electromagnéticas. Tenemos un celular y nunca vemos las ondas que llegan al celular para para que lleguen los mensajes, para que, no sé, podamos hablar. Las ondas sonoras tampoco las percibimos, no las vemos, sabemos, se manifiestan, más no vemos las ondas, o sea, no se ven, físicamente no las vemos. Entonces, este es un ejemplo súper, súper sencillo y quizá muy tonto, quizá, pero no, es que en realidad no vivimos conscientes de esto. En realidad nosotros vivimos en nuestra realidad es tan mínima que no nos ponemos a pensar, esto ya lo damos por hecho, ¿no? Que el teléfono funciona y nunca nos ponemos a pensar cómo llegan esas ondas electromagnéticas o cómo llegan las ondas sonoras. Entonces, otra cosa que no vemos, metafísico, por ejemplo, son las entidades angelicales, por ejemplo. La cámara Kirlian fue la que nos vino a mostrar que hay un campo energético alrededor de todos nosotros, incluso de las cosas. Vean, les ilustré ahí con el campo energético de una hoja, ¿no? Que tiene también una energía y también el aura de las personas. Hay gente que tiene facilidad para poder ver este tipo de energías en este campo de energético que tenemos todos, pero no todo el mundo la puede ver, pero hay gente que sí tiene esa facilidad. Y ese es un ejemplo de que no vemos todo lo que en realidad hay a nuestro alrededor. Los ángeles tampoco los vemos. O sea, hay gente que los llega a ver, pero nosotros no lo tenemos como muy presente porque como no los vemos, pues, andamos por el mundo en nuestras cosas y nunca nos ponemos a pensar qué más hay a mi alrededor, ¿no? También tampoco escuchamos todo lo que sucede. El humano escucha hasta 20 Hz. Y sin embargo, el perro tiene una audición más aguda hasta 50 Hz. El gato hasta 65 Hz. El murciélago todavía más, 210,000 Hz. Perdón, era 20,000 Hz, 50,000 Hz, 60,000 Hz. Y los delfines tienen hasta 200,000 Hz. Entonces, esto quiere decir que en realidad como humanos no escuchamos
muchos ruidos que los animalitos sí escuchan. Los que tenemos perrito, vean, ahorita está, por ejemplo, ladrando el mío, porque oye ruidos afuera o lejos y ellos pues se ponen a... Su trabajo es como de protección y piensan que algo está pasando y entonces se ponen a ladrar. Tienen el oído muy, muy fino. Y bueno, mucho más, como les decía, los murciélagos y los delfines. Entonces tampoco escuchamos todos los ruidos o todo lo que hay, ¿no? También el tiempo es relativo. Si alguien viaja al espacio a la velocidad de la luz, cuando tiene 15 años y regresa después de 5 años, ¿qué edad tiene su amigo de la misma edad cuando regresa? O sea, son dos amigos de la misma edad, de 15 años. Viaja uno al espacio a la velocidad de la luz y regresa en 5 años terrestres. ¿Cuántos años tiene la persona que se queda aquí cuando regresa el otro? El que regresa de 20 años, pero el que está aquí tiene 65 años por la conversión de la velocidad de la luz. Entonces, imagínense, ¿no? Ni siquiera el tiempo también es relativo, no es constante ni medible ni depende, o sea, la Kabbalah dice que no todo lo que vemos y sentimos es lo que es. La ciencia cada vez más comprueba esto, o sea, es algo científico, no nada más es rollo espiritual, sino que se están equiparando ya el conocimiento científico con la cuestión espiritual, que no es que estuvieran peleados, pero no, para la ciencia luego no hay, si no hay una explicación muy, muy tangible, pues no lo toma en cuenta. Estamos en un mundo ilusorio realmente. Esto es que es igual el tiempo para todos, por ejemplo, no, el tiempo es relativo a la experiencia que cada quien vive, la sensación es diferente, dice Einstein. Bueno, les voy a explicar. Cuando uno es niño, y recuerden, yo cuando era niña el tiempo se me pasaba súper, súper lento. Cuando uno es adulto apenas le alcanza el tiempo para hacer lo que tiene que hacer. O también, por ejemplo, en un trabajo, cuando alguien está muy ocupado, se le pasa el tiempo rapidísimo. Y cuando alguien no tiene nada que hacer en el trabajo, está viendo y viendo el reloj a ver a qué hora salen, ¿no?, de trabajar. Entonces, en realidad, el tiempo es relativo. No se puede vivir de la misma manera que el otro lo vive, ¿no? El tiempo es elástico y sucede solamente cuando se crea el espacio en este mundo físico. En el mundo espiritual no hay tiempo ni espacio. O sea, por ejemplo, nosotros somos los que estamos anclados al tiempo y al espacio porque es en el lugar donde lo podemos medir, aquí en la parte física. En la parte de ángeles, de otros planos energéticos no existe. Nuestra conciencia afecta nuestra realidad, efectivamente. El observador, hicieron un experimento, el observador afecta el comportamiento de los electrones. Esto quiere decir que físicos franceses han realizado con éxito un experimento propuesto por John Wheeler en 1978, comprobando que el fotón se manifiesta como una onda cuando se ha decidido observar un comportamiento ondulatorio. Veían por unas rendijas y el observador decidía, pues ahora quiero ver una onda, y la veía. Y cuando la partícula se comportaba como eso que él había predispuesto, y cuando se ha decidido observar corpuscularmente, así se presentaba la observación. O sea, tiene que ver mucho con la visión de cada quien. Entonces, esto es una cosa científica que se puede aplicar pues a la conciencia también. Incluso cuando la pretensión del observador se retrasa al máximo y se ejerce de forma aleatoria. O sea, siempre tiene que ver la perspectiva de cada quien para todo, ¿no?
Para poder conectar con el 99% de la realidad tenemos que educar la forma en que vemos el mundo. Nuestra realidad, esto es como para aprendérnoslos así, repasarlos 50 veces y aprendérnoslos así yo lo voy a repetir muchísimo en todo el curso porque de verdad hay que aprendérselo. Nuestra realidad es un reflejo de nuestra conciencia, ya lo mencioné. Yo creo mi realidad a partir de donde está mi conciencia, así es también. Mi experiencia de vida tiene que ver con mi conciencia, obvio. Al final, lo que tenemos que entrenar es la conciencia. O sea, para que tengamos pues una vida mejor, para una realidad mejor, pues tenemos que entrenar a la conciencia. O sea, ahí es donde tenemos que trabajar. Otro ejemplo de algo que de veras a mí me sorprende todavía, el átomo. Por ejemplo, el 99% de un átomo es un vacío. Si tomamos la materia del átomo, es el 1%, todo lo demás está vacío. Entre los electrones, protones y neutrones hay giran alrededor los electrones y los protones y neutrones están adentro, pero se crea un espacio entre los electrones que giran afuera, o sea, hay un vacío. La materia se forma por átomos que forman moléculas. Un experimento de átomo a la mitad hicieron, súper interesante esto. Separaron la mitad de un átomo a muchos kilómetros y la otra se quedó en otro lugar a otros kilómetros. Hagan de cuenta a 200 más o menos kilómetros. Hagan de cuenta que una parte del átomo la pusieron con una parte hacia arriba y la otra la pusieron hacia abajo. Resulta que cuando movieron el átomo en un lugar, en uno de los lugares, lo movieron, el otro automáticamente se volteó, sin voltearlo la persona que estaba en el experimento. Es increíble, ¿no? Esto quiere decir que a pesar de que hay un vacío, hay una comunicación. A pesar de que estaban retirados, la acción de uno hace el movimiento del otro. ¿Esto qué nos enseña? Bueno, pues que todos en realidad, todos los que estamos en este plano de Malhut, de la tierra físico, estamos conectados. En realidad todos somos uno. No nos damos cuenta, pero en realidad todos estamos conectados. Todos, 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 todos. No sé si han escuchado ese dicho que dice que, bueno, más bien una cuestión de que todos estamos en el mismo barco. Pues sí, todos estamos en el mismo barco, efectivamente. Entonces, si uno hace un hoyo en el barco, pues nos afecta a todos. Entonces, no vemos todo lo que hay. Es el experimento que les decía, eran 400 kilómetros. Un átomo fue dividido en dos y cuando rotan uno, el otro se voltea automáticamente. El espacio y el tiempo es una ilusión también para nosotros. Lo podemos medir aquí en la parte física, pero en realidad es una ilusión. No hay separación, estamos pegados literalmente. También en un bosque vemos árboles, por ejemplo, separados, pero si vemos el subsuelo, en realidad todas las raíces están conectadas, es increíble. Pero uno los ve, entra al bosque y dice, ay, bueno, es un árbol y ese otro árbol, pero abajo es increíble porque sí se juntan las ramificaciones, sí llega un punto donde están todas entrelazadas. Entonces, así es lo que pasa con nosotros. Aparentemente estamos separados, pero en realidad no. Estamos conectados totalmente. La ilusión es que estamos separados y porque no vemos por la energía que estamos unidos, no la vemos, entonces nos vivimos como personas totalmente independientes. Esa energía invisible es el vacío del átomo, espacio compatible. El espacio que queda entre los seres humanos se podría equiparar o decir que es compatible con la energía de Ahavá. Ahavá en hebreo es de amor.
Ahava es amor. Entonces, ese espacio que queda entre nosotros es equiparable a lo que es amor. Si vibramos a un nivel de empatía y preocupación por el otro, estamos vibrando al nivel de lo que domina la naturaleza de este mundo físico. Esto quiere decir que si somos empáticos, preocupados por las otras personas, vibramos en esa energía de Ahava, en esa naturaleza que domina, el vacío domina, entonces esa naturaleza es de amor. A ver, la solidez de la materia. En realidad, nosotros percibimos una mesa sólida, pero en realidad no existe tal. La nube del átomo es lo que, la nube del átomo se crea por el girar rápido de los electrones. Esta vibración rápida hace que se crean moléculas y en realidad hay una ilusión. O sea, en esa mesa, en realidad hay un vacío, muchos vacíos, porque lo que hace que se vea o la toquemos y se sienta así es el movimiento de los átomos, de los electrones alrededor, ¿no? Entonces, es una ilusión. Todo es la Kabbalah dice que en realidad vivimos, como les decía, en el 1%, todo es ilusorio. Creemos que está la mesa y en realidad son un montón de átomos moviéndose que hace que tenga una forma de mesa, pero en realidad no existe, es una total ilusión. Hay mucho vacío ahí. También la ilusión de la evolución. A ver, les voy a poner como ejemplo pues un cuentito. Hagan de cuenta que hay un incendio en un bosque. Por un lado hay un bebé y por otro lado hay un bebé leoncito. Entonces, en cuanto empieza el incendio, el leoncito sale corriendo y se va. Sin embargo, el bebé, pues, ¿qué creen que pase? El bebé no se va a mover de ahí. Si viniera un extraterrestre y observara esto, diría, pues que en realidad el evolucionado es el leoncito, ¿no? El bebé león y no el humano. Porque el humano pues no tiene la capacidad de un bebé de subsistir si no es con la asistencia y el cuidado de un adulto. O sea, en realidad el bebé por sí solo no sobreviviría. Y sin embargo, pues el extraterrestre diría, bueno, aquí el evolucionado es el león, ¿no? Porque el otro pues ni se mueve, ni se inmuta, ni nada. Entonces, en realidad es ilusión la evolución del ser humano, ¿no? Esto de que venimos del chango, pues no. En realidad, el ser humano viene a evolucionar. Los animales vienen ya con un chip integrado de conocimiento que nosotros no. Nosotros evolucionamos a partir de la relación que tenemos con el mundo, de nuestro alrededor, de nuestra familia, de nuestra conciencia, del tikkun. El tikkun para nosotros en Kabbalah es como el karma, es lo mismo, pero pues yo lo voy a mencionar como tikkun. Con los tikkunes que tenemos, con la experiencia que tenemos de otras vidas, pero venimos a evolucionar. Sin embargo, los animalitos, bueno, nacen y ya inmediatamente saben succionar, saben comer, se pueden valer por sí mismos prácticamente, un poquito, no recién nacidos, pero 2, 3 meses, los perritos o varios animales. Hay unos que el otro día veía un video del nacimiento de unas mantarrayas, inmediatamente que nacen, pues se van al mar y ya nadan y ya todo, o sea, ya traen el chip de sobrevivencia. Y nosotros no, nosotros, si no es por el cuidado del adulto y toda la experiencia que venimos teniendo en nuestra vida, es como nosotros evolucionamos. Entonces, los animalitos vienen como a hacernos compañía al humano y también son parte de un ecosistema. Y nosotros, es otro asunto, como les explico. Nosotros
venimos a hacer un trabajo, a transformarnos, a cambiar, a, a encontrar la mejor versión de nosotros mismos. Eso es el trabajo que nosotros venimos a hacer y ellos pues no están dentro de este tipo de trabajo, pues es diferente. También, por ejemplo, las frutas, ¿no? Lo agrio y lo dulce. Mientras más agrio es un fruto en su forma inmadura, más dulce va a ser cuando evoluciona y madura. Si nosotros comemos una fresa que está verde, pues nos sabe horrible, o un mango, cuando todavía está verde, agrio, insípido, bueno, o quizá demasiado agrio, y cuando maduran son muy dulces. Entonces es más o menos, no es lo mismo que el humano, pero bueno, en nuestra forma inmadura, pues somos no agrios, pero somos más torpes, somos más inconscientes, somos más... Cuando vamos madurando y adquiriendo conciencia, pues es otro asunto, o sea, ya reaccionamos de diferente forma y bueno, si traemos algún, por lo menos tratamos de tener un conocimiento espiritual, pues obviamente esa reacción va a ser muchísimo más equilibrada. La ilusión de fragmentación. Por ejemplo, aquí les ilustré una persona que mata focas para, para aprovechar la piel y venderla. Y por otro lado, también una persona que maltrata a un perro, pues nada más hace casi que como por deporte. Hay gente que se divierte haciendo peleas de perros o maltratando a los animalitos, golpeándolos, y en realidad no se dan cuenta que todos estamos conectados y que todo se rige por la ley de causa y efecto y todo tiene una repercusión. Es como si una persona se estuviera martillando a sí mismo, el golpear a una foca, matarla, el golpear a un perro, lastimarlo, es como si se pegara en el pie o se pegara en la cabeza, o sea, es como no sabe la gente, no se da cuenta de la conexión que hay. En realidad nosotros deberíamos de cuidar todo, la naturaleza, los animales, tendríamos que tener otra actitud. Y quizás se preguntarían, bueno, entonces no comeríamos carne, ¿verdad? Porque finalmente hay, a los animalitos pues se les mata para alimentar, para que nosotros nos alimentemos. Pero bueno, en nuestra tradición judía, hay una manera de matarlos de una manera más misericordiosa. Se hace por medio de una persona que estudia toda su vida para eso, se llama shohet, y se hace una tipo de incisión rápida en el cuello donde el animalito no riega adrenalina. Entonces la carne tiene incluso un sabor diferente y es una muerte por misericordia para alimentarnos, para comer carne. Mucha gente ya ahorita es vegetariana, no come carne y es muy loable, ¿no? Pero no está matando un animal pues nada más por lastimarlo, o tampoco no es lo mismo los ejemplos que se pusieron, o por quitarles la piel y venderla y tener dinero. O sea, es muy diferente la perspectiva de matar un animal por necesidad, para alimentarse algunas gentes, ¿no? Bueno, los que comen carne hoy necesitan comer carne. Entonces, es muy diferente y como les explico, hay animalitos que de alguna manera, yo estoy de acuerdo que hay posiciones al respecto de no al sufrimiento, y deberíamos en realidad de no consumir ningún producto ni nada que causara sufrimiento, porque pues estamos absorbiendo esa energía de sufrimiento. Entonces, lo mejor que podemos hacer es la cuestión de matarlos con misericordia, ¿no? Cuando se requiere para alimentarse, pero aún así hay ciertas dudas ahorita en este aspecto, pero bueno, no vamos a entrar en detalles al respecto. Y a ver, les voy a contar otro cuentito
porque hay gente que piensa que este mundo no es justo, que es injusto totalmente, porque hay gente que tiene enfermedades, porque hay niños que nacen mal, porque pasan cosas que uno dijera, bueno, ¿por qué está sucediendo esto, no? Y en realidad todo tiene que ver con la cuestión de la ley de causa y efecto. Es un cuentito, pero para más o menos explicarles cómo es que funciona la cosa. Hagan de cuenta que hay 3 jinetes. El primer jinete, están en una isla, el primer jinete llega súper cansado, ve una palma y dice, ay, voy a descansar. Va, deja su caballo, se acuesta en la palmera, abajo de la palmera, le da sombra, descansa un rato, se repone, se sube a su caballo y se va. Luego viene, pero cuando se va el primer jinete, olvida una bolsita, se le cae pues y no se da cuenta, una bolsita con dinero. Llega un segundo jinete, se recuesta, ve la bolsa, bueno, se recuesta, descansa, ve la bolsa y se la lleva. Obvio, pues no ve a nadie que sea dueño ahí. Y luego llega un tercer jinete, se recuesta, descansa, deja el caballo y regresa el primer jinete que se da cuenta que había perdido su bolsa de dinero y dijo, no, pues seguro la dejé allá. Entonces regresa por la bolsa, ve a este tercer jinete ahí abajo de la palmera y dice, seguro él lo tiene. Entonces le empieza a preguntar, dame mi dinero, dame, ¿de qué me estás hablando? Yo no lo tengo. Sí, dámelo, yo lo dejé aquí lo dejé, no, bueno, yo llegué y no estaba. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, este primer jinete lo golpea, lo deja prácticamente casi desfallecido ahí. Y uno dijera, si uno lee esa historia, dice, bueno, sí, qué injusto, ¿no? Porque él no se llevó el dinero, se lo llevó el otro que había descansado ahí, que no vio de quién era. Pero a ver, les platico lo que hay trasfondo, si supiéramos, si abriéramos la historia de estas personas, nos daríamos cuenta que en otra vida, el primer jinete fue socio del segundo jinete. Y entonces, el segundo jinete, bueno, eran socios y el primer jinete le transó dinero al socio por medio de, se van a juicio y por medio del juicio, él gana el juicio tramposamente, o sea, le quita todo el capital de lo que tenían en sociedad, tramposamente él soborna al juez y él se queda con todo el dinero y no le importa a su amigo y socio, ¿no? Y esto, por eso es que el segundo jinete es como si el primero le estuviera pagando lo que le debe. El segundo llega y ya está liquidado, ya está pagado el adeudo que tiene con él de otra vida. Y el tercer jinete que fue golpeado, dijera uno, bueno, ¿y este qué tiene que ver, no? Pues ahí les va. Ese era el juez. Se llevó la golpiza porque en otra vida él permitió y actuó mal y fue sobornado y recibió dinero para actuar de mala manera. Entonces, si uno ve toda la primera parte de cuando descansan en la parte y dice uno, bueno, no tiene sentido, o sea, ¿cómo pasan estas cosas? Qué injusticia. Sin embargo, ya cuando uno ve toda la película, dice, bueno, entonces, claro que esta información no es para que uno se la pase viendo a los demás y juzgando, le pasa esto por esto. O sea, no. Cuando alguien, por ejemplo, también, digamos, tiene una enfermedad, no podemos juzgar porque no sabemos qué hay atrás. Nunca sabemos qué hay atrás. Tenemos la capacidad de ver una muy pequeña parte en realidad y no tenemos las herramientas suficientes o no tenemos toda la película completa para poder juzgar, ¿no? A nadie. Bueno, aquí está la historia que les conté. El primer jinete era socio del segundo en otra vida. En un pleito legal, el primero demanda al segundo, soborna al juez y gana. En esta vida, el segundo recupera lo que el primero le quitó de forma injusta y el que recibe la paliza era el juez. Todo lo que sucede en esta vida es justo. La justicia divina sí existe. Somos responsables al 100% de lo que sucede en nuestra vida. Y sí se puede revertir el ticún.
En el otro video les comentaba que el tiempo que hay entre causa y efecto se llama misericordia. Esto es que tenemos un tiempo para poder rectificar y cambiar la historia. O sea, sí podemos revertir el efecto de la causa. Todo lo que sucede es para nuestro bien, aunque no lo podamos ver. Todo lo que podemos, la energía que podemos controlar en este plano es a partir del amor, la empatía y el gesed es misericordia. Eso es lo que nosotros tenemos capacidad de controlar, de lo demás no tenemos control. Por ejemplo, la ilusión de un mundo injusto, lo que les decía, juzgar a otros, pensando, por ejemplo, alguien que actúa mal en esta vida y uno lo juzga y no sabemos por qué pasó lo que pasó. No sabemos si está cobrando bueno, no cobrando, sino que las cosas está recibiendo el efecto de una causa que provocó en otro tiempo, porque nunca tenemos la película nosotros completa, como les decía, estamos viendo, bueno, ni 3 minutos de la película y nosotros no podemos juzgar a alguien si no tenemos todo, observando todo el background que hay atrás, ¿no? Todo lo que hay, no lo vemos, no podemos juzgar. Sin embargo, yo sí puedo cambiar mi realidad a partir de cambiar mi conciencia. El revertir un ticún es una realidad que puedo cambiar. La perspectiva de donde veo la película es como cambiarme de lugar en la sala de cine. Ya no voy a cambiar mi realidad a partir de la elevación de mi conciencia. Por ejemplo, el ejemplo de cambiándose de lugar en una película, pues sí, ya no la va a ver uno desde la misma perspectiva, o sea, es diferente. Este es un árbol de la vida. No vamos a entrar mucho en detalles, pero el plano que está acá abajo es Malhut. Este plano es en el que nosotros estamos. Todos estos sefirot que están arriba son diferentes planos que nosotros podemos ir alcanzando a partir de ir elevando la conciencia. O sea, podemos ver parte del 99%, este es el 99% y este es el 1% en el que nosotros vivimos. Todo esto no lo conocemos, no lo vemos. Solamente cuando hacemos trabajo personal es que vamos pudiendo quitar los velos que hay en estos espacios energéticos. Entonces, estos bloquean nuestros sentidos y nuestra mente. Entonces, estas son las sefirot y nosotros estamos hasta abajo, que es Malhut, el mundo del 1%. El mundo del 99% contra el 1%. En la realidad del 99% hay una plenitud, armonía y felicidad. En la realidad del 1% reina el caos, el dolor, las enfermedades y la fragmentación. Es llamado el mundo de la ilusión. ¿Cómo acceder al 99%? ¿Cómo vamos a acceder? Bueno, no sé si conocen la alegoría de la caverna de Platón. ¿Cómo podemos acceder a ese 99%? Ser efecto y no la causa. En la alegoría de la caverna de Platón estaban estas personas viendo hacia el reflejo. Este era el reflejo de lo que había por la entrada de la caverna. O sea, ellos estaban viendo esto. Sin embargo, era más fácil voltearse y ver la realidad, ver lo que había directamente y no reflejado ilusoriamente acá. Entonces, no sé, ¿alguien se ha preguntado alguna vez de dónde vienen los pensamientos? ¿Cómo es que de repente se inventan cosas o se descubren cosas? ¿Cómo por qué? Por ejemplo, Dimitri dijo que la tabla periódica de los elementos la soñó. Mozart decía que le llegaban las melodías a su cabeza
así directamente. Baiting también tuvo de repente supo cómo extraer del páncreas de los animales insulina. Y esto vino a ayudar a toda la cuestión para ayudar a la gente diabética. Pero son ideas que de repente les llegan en paquete y pues ¿cómo, no? ¿Cómo? ¿De dónde o qué? Bueno, nos damos cuenta que los descubrimientos normalmente son simultáneos, quizá lo mismo en el mismo momento en diferente lugar. Resulta que los descubrimientos los jalamos del universo, los jalamos de arriba. Esto es cuando la humanidad tiene el mérito de recibir una información, es que se abre ese conocimiento y los seres que están más conectados o que han trabajado más o que están en un proceso de aumento de conciencia son los que jalan esa información. No es casualidad, no es casualidad. De repente hay 2 o 3 gentes que están en lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo del cálculo infinitesimal por parte de Newton y Leibniz, quienes lo desarrollaron independientemente el uno del otro, estando separados miles de kilómetros de distancia. Ese es un ejemplo. Charles Darwin y Alfred Wallace, quienes formularon sendas teóricas de evolución basados en la sección natural de las especies, también lo hicieron al mismo tiempo en diferente lugar. Graham Bell descubre el teléfono y lo presentó en 1875 y en el mismo año Antonio Meucci, científico italiano, había inventado el teléfono, pero no lo había podido patentar por falta de dinero. Se dieron simultáneamente este tipo de descubrimiento, ¿no? De conocimiento, y es porque todas las grandes ideas se jalan del universo, se ponen a disposición en el universo y hay quien jala esto, ¿no? ¿En qué frecuencia estamos? El cosmos envía la información cuando hay mérito de la humanidad. Somos canales. Todos los que estamos aquí, en este plano, somos canales de algo, canales del creador para algo. Los médicos, los escritores, los poetas, los maestros, de alguna manera todos somos canales para canalizar esa virtud o esa facilidad que tenemos de algo para el bien de otros. Entonces, de alguna manera todos somos canales incluso hasta del bien y del mal, o sea, uno dijera, ay, bueno, y la gente que roba, ahí que no, ahí cómo está la cosa, pues también son canales para quizá tener un efecto de una causa que tuvimos anteriormente, desgraciadamente, ¿no? Somos canales y jalamos también energía positiva del cosmos y energía negativa. Bueno, la Kabbalah nos enseña cómo acceder a ese 99%, como estábamos hablando, y no es casualidad que los que estamos, o la gente que se conecta y le llama la atención el tema, esté viendo este video, no es casualidad. Está accediendo al conocimiento por alguna razón, va a tener la información y pues ya sabrá qué hacer con ella, si ponerla en práctica o no. Claro que cuando uno ya conoce las reglas, pues difícilmente se puede uno zafar, ¿no? De yo no sabía, aunque ciertamente, aunque no conozca las reglas, si se infringe algo, no es lo mismo el que conoce el código al que no conoce el código. El que no conoce el código quizá lleve un efecto menos fuerte que el que conoce el código. Y por supuesto que para llegar a conocer el 99%, bueno, poder acceder al 99%, pues tenemos que salirnos de nuestra zona de confort a fuerza. O sea, hay que enfrentar nuestras actitudes aprendidas y tomar control de nuestras vidas, cambiar nuestra naturaleza. Porque como humanos tenemos cierta naturaleza de egoísmo, de primero yo y después el otro. O sea, todo esto que nos vuelve también incluso cómodos en nuestra vida, el estar en una zona de confort sin ningún trabajo,
pues son actitudes aprendidas que nos hace la vida como supuestamente más sencilla, ¿no? Pero si uno quiere acceder a ese 99% y aumentar la conciencia, pues tenemos que cambiar esa naturaleza. La armonía en el cosmos, esto nos enseña que hay que dar un trato digno a todo ser humano. Hay una máxima en la Torah que dice, Beafta le raja camoja, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que venimos a hacer todos en este mundo. Y esto quiere decir trato digno a todo ser humano. Las 3 niveles de plática que les decía, gente que habla de gente que habla de cosas, gente que habla de conceptos e ideas. Debemos siempre de hablar solamente para el bien común, para el bien, no para destrozar a alguien, sino para ver la parte positiva de los demás. Y siempre hay que estar buscando la manera de ser la mejor versión de uno mismo. Aquí vemos una mano dando una limosna a otra mano deteniendo un bote, y si se dan cuenta está rodeado de una luz amarilla. Ellos no se dan cuenta que están unidos. La persona que da una ayuda a otro, en realidad se le está dando a sí mismo, porque estamos unidos. O sea, todo lo que hace uno por el otro, lo hace por uno mismo. Claro, hay que hacer las cosas no con la intención de, voy a dar porque pues voy a recibir, ¿no? O sea, con una intención premeditada. En realidad hay que simplemente dar, compartir y las cosas, bueno, es un dar al otro y recibir uno. O sea, uno se encarga de los demás y el creador se encarga de nosotros. Aquí hay un ejemplo que me encanta. Masaru Emoto. Él hizo un experimento de poner mucha gente conoce este experimento, un bote con arroz, otro bote con arroz, uno lo pone en una universidad y otro lo pone en otra universidad. A los de una universidad les da la instrucción de cada día que pasan enfrente del frasco con arroz, lo insulten, le digan groserías, lo menosprecien, pura energía negativa. Y al otro frasco con arroz les dio la indicación a esa universidad que le dijeran puras cosas positivas, ay, qué bonito, buenos días, qué hermoso te ves, y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después de 30 días, me parece que fueron? Bueno, que el arroz que fue insultado y sobajado se puso negro. Y el arroz que todo el tiempo le fue dicho cosas positivas, pues estaba no intacto, pero sí tenía otro color muy diferente al que fue insultado. Si yo empiezo a cambiar, cambia mi entorno. Esto es que cuando uno empieza a cambiar, es imposible que uno piense en que quiero cambiar al otro, más bien cambia tú y por rebote, o sea, por masa crítica de conciencia, la gente de tu alrededor va a empezar a cambiar. La luz cambia la oscuridad. Es como si alguien prende una vela y se la va pasando a otro y el otro se la pasa a otro y el otro se la pasa a otro y al rato ese cuarto está súper iluminado. Hay una masa crítica que hace un cambio general. Esto es lo que pasa cuando alguien hace cambios personales, va afectando su círculo primero inmediato y es como aventar una piedrita a un lago y se va haciendo la onda más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Así es como pasa en la cuestión del cambio de conciencia. Bueno, aquí les va, hay otro experimento que se llama Mono 100 y aquí también se muestra la conciencia colectiva, la masa crítica de conciencia. Resulta que en una isla había 100 monos y los monos arrancaban las papas del suelo y se las comían, pero se las comían con la tierra que salían de que salía la papa de la tierra, con toda la tierra pegada, y hacían gestos los monos, guácala, bueno, no decían, pero sí, pero se la comían. Total, que un científico va y le enseña a un monito, agarra la papa, la pone en la orillita del mar,
la pasa por el mar, la sacude y se le cae la tierra y se la da al mono y se la come feliz el mono ya sin arena. Entonces lo empiezan a imitar los otros monos que están ahí. Todos empiezan a ir, enjuagan la papa, se la comen, ya sin tierra, dejan de hacer gestos y perfecto. Bueno, resulta que otros monos en otra isla empezaron a hacer lo mismo sin estar presentes en el aprendizaje que tuvieron los que estaban en la otra isla. Entonces esto quiere decir que hay una masa crítica de conciencia, a pesar de que no los estén viendo, o sea, es colectiva. Es lo que les digo, hay un cambio de nosotros, individual, y va afectando al todo alrededor, y al rato, pues todos irán haciendo cambios también. No esperemos cambiar al otro, cambiemos nosotros. También hay otro experimento de un crucigrama. Por ejemplo, entran 100 personas a resolver un crucigrama y lo resuelven en 2 horas. Bueno, sale esas 100 personas, meten otras 100 personas y esos lo resuelven en hora y media. Salen esas personas, entra un tercer bloque de personas, resuelven el mismo crucigrama en 1 hora. Y uno dice, ¿cómo es posible esto? Sí, se va creando una energía colectiva que va afectando a los demás. Entonces, qué maravilla que nosotros empecemos a cambiar nuestra conciencia y esto vaya haciendo un cambio en el mundo en general. O sea, no podemos, por ejemplo, quejarnos del gobierno, de nada de lo que haya en nuestro alrededor, porque tenemos justo lo que necesitamos. O sea, el creador no se equivoca. Digo, él no es un castigo divino, me refiero a que el creador supervisa nuestros efectos de las causas que hicimos, ¿no? Y no es casualidad el país donde estamos, el gobierno que tenemos, los padres que tenemos, nada es casualidad. Entonces, si empieza el cambio de uno, empieza el cambio en todos. Entonces, no se trata de agresiones, ni de marchas, ni de... Pues sí, digo, está bien demostrar nuestras inconformidades, pero no con agresiones ni con nada, más bien hay que hacer cambios personales para que esto cambie, ¿no? Esto del estudio de la Kabbalah y del conocimiento de la Kabbalah es un curso y un conocimiento que va a transformar nuestra vida. La transformación o cambio no sucede de forma automática, obviamente. Comienza con un deseo principalmente y con la conciencia. 2 recursos fundamentales de energía creativa. Fíjense cómo se convierte una oruga y va cambiando hasta que queda como una hermosa mariposa. Así es el cambio de conciencia. Y les doy las gracias por haber mirado este primer bloque del curso básico de Kabbalah, que de verdad parecen cosas muy sencillas, pero son herramientas muy poderosas para hacer un crecimiento, un potencial de crecimiento a nivel masivo. Si a alguien le llamó la atención este estudio, este conocimiento, está en el lugar correcto y no es casualidad, es por algo que están aquí. Y habrá gente que se identifique más con otro tipo de conocimiento que es súper válido. Este es el conocimiento que yo les quiero compartir, porque es en el que a mí en lo personal cambió mi vida por completo, y es el que habrá gente que se quiera acercar a esto y de verdad se van a ir dando cuenta conforme las clases que voy a ir subiendo, que de verdad es un conocimiento aparentemente muy lógico y obvio, pero no es tan obvio y tan lógico porque no nos ponemos a pensar todo lo de la energía, por ejemplo, que les expliqué, que uno a veces piensa todo da por hecho, todo da uno por asentado, sin embargo no vemos cosas que ahí están y no nos damos cuenta en realidad que vivimos en un mundo totalmente ilusorio. Entonces, pues muchas gracias por haberme escuchado, espero sirva para mucha gente. Nos vemos.